El 20 de noviembre de 1959 se realiza la Declaración de los Derechos del Niño en la Organización de Naciones Unidas, la cual la firman 78 países. El objetivo de esta declaración fue complementar la Declaración de los Derechos Humanos y actualizar la Declaración de los Derechos del Niño de 1924 en la Convención de Ginebra. Además, resalta por primera vez la necesidad de atender a la población infantil como una población especial que debe ser protegida y que se le debe dar todos los servicios básicos que suplan sus necesidades. Vamos entonces a repasar cuáles son los 10 derechos básicos y voy a hacer algunos comentarios acerca de cada uno de ellos. El primer derecho es el derecho a la igualdad sin discriminación de raza, religión o nacionalidad. Este derecho coincide con el primer derecho de la Declaración de los Derechos Humanos, donde también dice que todos los hombres son libres e iguales. En este caso, igualdad no quiere decir igualdad física, porque la igualdad física no existe. Lo que quiere decir es que todas las personas tienen iguales oportunidades para acceder a salud, a educación, a recreación, etc. Entonces, a eso se refiere la palabra igualdad. El derecho número 2 dice derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres. Este derecho entonces resalta la importancia que tiene la infancia como el periodo de una persona donde uno comienza a construir su propia identidad y para ello pues necesita de un ambiente saludable, amoroso, educativo, que realmente alimente lo que en el futuro será esa personita. El derecho número 3 es derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Es un derecho bastante básico, en tanto que el nombre lo vincula a uno con la familia y con la sociedad a la que uno pertenece. Lo más seguro es que el día que naciste o unos días después llegó una persona al hospital que es un registrador e interrogó a tus papás, entre otras cosas, para saber cuál era tu nombre. De tal manera que, según las normas colombianas, quedes con tu nombre y tus dos apellidos. Igualmente, ese registro no solamente te vincula a una familia, sino que también te otorga la nacionalidad colombiana, en tanto que es la prueba por la cual se demuestra que tú naciste en un territorio. El derecho número 4 es el derecho a una alimentación, vivienda y atención médica. Tenemos entonces aquí tres de las necesidades básicas: comer, vivir bajo un techo digno y ser atendido en salud, poniendo un énfasis especial a la población infantil. De acá surgen programas como los refrigerios, los bonos alimenticios, los subsidios de vivienda, los programas de vacunación gratuita, etcétera. Todos esos programas son justamente respuestas que da el gobierno en respuesta a aplicar este cuarto derecho. Derecho número 5, derecho a educación y atención especial para los niños y niñas con discapacidad. Aquellos niños y niñas que nacieron con algún problema, alguna discapacidad, pueden ser atendidos en instituciones donde hay profesionales que pueden intervenir en estos casos. De hecho, aquí en Bogotá hay varios colegios que tienen la capacidad de atender, por ejemplo, personas invidentes o personas sordomudas o personas que tienen algún tipo de discapacidad mental. El número 6 es el derecho a comprensión y amor por parte de las familias y de la sociedad. Pues es un derecho muy básico, es simplemente como bajar todas las cosas al nivel del niño y comprenderlo en tanto la etapa de desarrollo en la que están.
porque no es lo mismo de todas maneras atender a un recién nacido que atender ya a un niño escolarizado de 6, 7, 8, 9 años. Entonces la idea es que la sociedad se mueva de su atención, su comprensión, su amor en torno también a cómo se va desarrollando esa persona. El número 7 es el derecho a una educación gratuita y el derecho a divertirse y jugar. Es un derecho muy curioso porque aparecen las dos caras de la moneda, ¿no? Tanto la educación como la recreación. Y algo que está implícito en ello es que tiene que haber un equilibrio entre las dos. En Colombia la educación gratuita se está cumpliendo en parte, falta la educación superior, pero pues el asunto es que necesita mucho financiamiento para que eso realmente ocurra. Por ahora está con primaria y bachillerato, que efectivamente son gratuitas para las familias de los niños que estudian. Y pues por otro lado, el gobierno también abre espacios para que los niños puedan tener un espacio de recreación. Entonces, la realización de parques, aunque no solamente se centra simplemente en hacer parques o pistas de patinaje o canchas de fútbol, sino también el gobierno ha creado instituciones donde los niños pueden aprender, por ejemplo, artes, que hay muchos de ellos, y por medio también de esos talleres, de esos programas, pues darle sentido a lo que es la palabra recreación. El octavo derecho es el derecho a la atención y ayuda preferentes en caso de peligro. Entonces, estas son todas las acciones que los gobiernos deben hacer en caso de que, por ejemplo, haya una catástrofe natural o que haya una guerra o que haya, por ejemplo, lo que estamos viviendo aquí en la pandemia. Entonces, son las acciones que los gobiernos hacen para que en esos momentos se le dé prioridad a ayudar y salvar a los niños. De ahí que, pues, todavía en este momento quede restringido la salida de los niños a diferentes ambientes, justamente para protegerlos de lo que está ocurriendo en este momento con la pandemia. Derecho número 9, derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil. Esto en los siglos anteriores era prácticamente un deporte. Se consideraba muy normal que si una familia no podía mantener a un niño, pues simplemente lo echaba y listo, se libraba del problema. Ahí tenemos, por ejemplo, el cuento de Hansel y Gretel. Es una realidad que sí se vivía en tiempos antiguos. Igualmente, cuando el niño ya tenía pues suficiente capacidad para hacer cosas, se lo mandaba a trabajar fácilmente con 8 9 10 años. Ya se le consideraba apto para el trabajo y se le consideraba como un adulto más, se le trataba como un adulto, es decir, con sus jornadas de 12 13 14 horas y se le pagaba menos que un adulto, teniendo en cuenta de que para eso sí era un niño. Entonces, en los siglos pasados los niños eran bastante explotados en ese sentido. Hoy en día, pues la mayoría de países que firmaron la Declaración de Derechos Humanos tiene prohibido el trabajo infantil. Se entiende que pues por la situación de muchas familias hay niños que tienen que salir a trabajar y ustedes los han visto en la calle, en los semáforos, etcétera. Es una realidad que no se desea, pero pues también es asunto como de el gobierno moverse y comenzar a impedir que este tipo de cosas sucedan. Tengan en cuenta que colaborar en la casa no cuenta como trabajo, ¿no? Porque es un deber. Es un deber si yo estoy em, disfrutando de un techo, una ropa, una comida, pues, y estoy vinculado a una familia, pues es lógico que ya cuando yo esté más grandecito comience
a encargarme de cosas para no cargar de trabajo a las demás personas. Entonces, se puede tender la cama, se puede lavar los platos, se puede barrer la casa y eso no es considerado ni explotación ni trabajo, para que tengan en cuenta. El último derecho es recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia entre todo el mundo. Eso es el deber de todos los docentes, procurar que los niños tengan una educación en la diversidad, en el respeto, en la comprensión, en la crítica social, en la inteligencia, etcétera. De tal manera de que todos ustedes sean unos buenos ciudadanos y procuren desviarse de otros caminos que pues no los llevarán a un buen objetivo. La idea es que en el futuro puedan ser unos ciudadanos que vivan de lo que les gusta y no de lo que les toca. Esto sería entonces la revisión de los 10 derechos de los niños. Esto complementa la actividad que deben hacer en sociales, pues como para que comprendan de qué se trata un poquito cada uno de los derechos. Muchas gracias por ver este video y nos estamos viendo entonces en las próximas clases con el profesor Nicolás.